Colombia dice no a la despenalización del aborto. La Corte falló en contra de la legalización hasta las primeras 16 semanas de gestación. Dejó sin cambios excepciones que lo permiten al declararse inhibida en una demanda que buscaba penalizar por completo la interrupción del embarazo. La decisión del tribunal desvaneció esperanzas de quienes buscaban la legalización en Colombia, un país con 50 millones de habitantes mayoritariamente católicos, una sociedad conservadora. La Corte decidió, por 6 votos a favor y 3 en contra, declarar inhibida en una demanda que buscaba prohibir el aborto en cualquier caso, al considerar que no cumplía con los requisitos para hacer un análisis y pronunciamiento de fondo. Para Amnistía Internacional, la decisión de no actuar para despenalizar representó una oportunidad histórica perdida para los derechos sexuales y los reproductivos de las mujeres. Eso. Sí, pues la mujer tiene jerarquía en su cuerpo, pero yo recuerdo la Biblia de Norberto Rivera, que la mujer que aborte queda, esto es terrible para el católico, queda automáticamente excomulgada y debe dar con sus huesos en la cárcel. Pero no solamente la mujer, sino quien le apoya o le ayuda en tal propósito. Tengo un estudio desde Echeverría, en donde se ve que, pues, a los famosos espantacigüeñas se van las mujeres y allí se alivian, entre comillas, entre muchísimos peligros de todo tipo, antihigiénicos, en fin, pero no quieren la jerarquía católica que progrese, y aquí no es a los 16, sino a las 14 semanas hasta donde se permite el aborto. Cuando vemos las cifras que se manejan aquí de autorizaciones, nos asusta, pero de veras es una cantidad inconmensurable. Pues esa era la misma cantidad de abortos clandestinos que había antes, y que pues, no había estadísticas, y muchos de ellos tenían complicaciones médicas graves que llevaban a la muerte a las mujeres. O cuando menos a ya no poder tener hijos. Así es, entonces siempre ha habido aborto, lo que pasa es que era clandestino. Sí. Y además, pues sigues viendo estadísticas y creerías que la mayoría son jovencitas, ¿no? Que se embarazaron por una aventura con el novio, o lo que quieras, o un abuso. Pero resulta que hijos, sí. Y dije, ya no puedo más, y va. Y son las que buscan ese tipo de medidas, que además no hay que tomarlas como si fueran algo agradable. Yo supongo que siempre eso ha de dejar algún tipo de trauma en la mujer que tiene que recurrir a eso. Digo, no juzgo, cada quien tiene que ver cómo lo toma, por qué recurre a eso, pero sí es un derecho. De todas maneras se va a dar, y se sigue dando, y se va a dar en Colombia, y se da aquí, y se da en todos lados. Lo que cambia son las condiciones, y que el riesgo se vuelve enorme para la mujer que recurre a ese sistema. Y en estas encuestas, como algo marginal, y es obvio, la mayoría de quienes acuden al aborto clandestino son católicos. Segundo apellido. Gracias. Supuestamente. Pues, a la manera nuestra, católicas. Dijo Genaro Alamilla, el obispo emérito de Papantla,
mexicano es un analfabeta, así dijo, es un analfabeta religioso. No entiende de religión, pero él no tiene la culpa. La tenemos nosotros, que lo hemos enseñado solamente a un catolicismo de rito, de fachada, de canciones religiosas, y no lo hemos enseñado a saber lo que es su religión. Él no tiene la culpa. Doctora Aurora Arreguín Martínez, de 62 años, en Toluca. Felicito a todos los de la mesa porque su madre no los abortó. Ay. Qué no insulto hubiéramos tan notado. quirúrgico. Hasta con guantes fue el insulto. Con guantes. Antiséptico. Sí. Pero no nos hubiéramos dado cuenta. No, ni usted tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, es algo que no se va a dejar de discutir nunca. Yo refería a la cantidad de los autorizados, porque se toma la cantidad en documentos oficiales y luego reviró el ingeniero diciendo que de todas maneras esos abortos se daban, lo que es muy difícil de comprobar. Sí, lo único que garantiza una reforma así es que esos abortos se den en condiciones higiénicas y no causen daños o la muerte de la madre. Y sobre todo hay que entender que son derechos Sí. obtenidos, seguridad social obtenida. No es que se pongan afuera de la calle y obliguen a todas las mujeres a pasar. No, se les provee un espacio más de seguridad. Eso es lo que gana. Lo que decía Tomás Mojarro es, por agregar nada más algo, automáticamente la mujer que acudía al aborto quedó separada de la iglesia. Y luego la iglesia misma, al ver la cantidad tan enorme de sucesos ocurridos, inventó o encontró una salida, vamos a decir, ¿no? Sí, Porque claro. había confesores especiales para ese pecado y ahí obtenían el perdón. Y nosotros, curiosamente, el católico toma de su religión lo que le gusta, lo que le conviene, lo que le acomoda. ¿Por qué no se es católico atenido a los 10 mandamientos de la ley mosaica que dicen la ley de Dios? No se atienen a eso, se atienen nada más a lo que les conviene. Además hay otra situación que, doctora, que nos llamó, no sé si insultándonos o simplemente agregando un comentario. Doctora, mi querida doctora, la ciencia médica ya puso en las farmacias la del día siguiente que dicen que es abortiva. Sí, desde hace mucho, y cómo tuvo resistencia, pero de parte de la iglesia, una resistencia bárbara. También la iglesia pone su mirada en determinadas circunstancias y no en otras. Pues no se ha dicho, ustedes bola de católicos, ¿por qué se matan entre sí con tanta crueldad? Ustedes, a lo mejor, los asesinos de Fátima a lo mejor son católicos. ¿No te acuerdas que uno de los jerarcas católicos dictaminó eso? Expulsión de la religión si seguían con adhesión al crimen organizado. Reynoso en Cuernavaca, el obispo Reynoso. ¿Quién les hizo caso? No, pues nada más el número de divorcios, por ejemplo. Y Si todos realmente fueran católicos, la población que se dice, no habría población divorciada en México. Pero hay un número de divorcios equivalente al de cualquier nación, de cualquier religión. esto lo dice Fromm, no estoy seguro que Fromm dijo,
Antes, cuando el verdadero catolicismo, cuando trataban de divorciarse, decían, pero vamos a ofender a Dios, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ahora no, los católicos dicen, ¿y quién se va a quedar con la casa? ¿Quién se va a quedar con el coche? ¿Quién se va? Ustedes saben que esa es la diferencia, que antes se decía cuando se consume el matrimonio, se arroja el arroz. Cuando viene el divorcio, todo es paella con el arroz. Pero están cerrando el círculo todo en que todas las mujeres sean católicas, y yo creo que no es por ahí. El mayor dolor para una mujer es enfrentar un aborto, y eso no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con su interior, tiene que ver con su entorno. Entonces no lo pueden cerrar a eso. Ahora, cuando una mujer toma la decisión... Eso sí eres... sensible. No. Depende si ejerces una religión al pie de la letra. Ay, no, divorciarme o caer en una situación del aborto no me hace un mal católico. No. Por eso existen los padres cosas, penitenciarios. Que son prohibiciones que vienen de otro tiempo, medievales, y que intentan aplicarse en una sociedad en que ya no es viable eso. Exacto, entonces ahorita su exposición, por favor, es lo que dicen las mujeres. Qué bueno que no son de Veracruz, porque salen las brujas del mar y los... es el mansplaining lo que están haciendo aquí ustedes. Es un poco, la religión, la visión del hombre. No, la visión es de la mujer y de una situación de hoy, siglo XXI. Miren, cómo están manejándose los islámicos. Cualquier religión, se es o no se es. Si una religión se adopta a las necesidades de uno, ya no es religión. Es como el que dice, yo hago mi Dios a mi manera. Es simplemente abrir la puerta a la tolerancia propia para no estar de acuerdo con una religión, con tal de decir, yo adopto la religión a mis necesidades. Bueno, entonces sí, pero la religión, como las leyes, tiene una estricta sentido de conciencia que no se puede violar. Ahí están los sacerdotes. ¿Por qué no hay mujeres? Yo veo a las mujeres sacerdotisas, pero con toda naturalidad, como en otros, los anabaptistas y tantos más. ¿Qué tiene de malo que sean sacerdotisas y que tengan familia ellas y ellos? Ni siquiera el diaconato. Pero aquí ni eso, ni el subdiaconato, ni el diaconato, ni el sacerdocio.